Voy a saludar al doctor Jorge Samuelian, que es laboralista y es un crack de ese derecho, para hablar de lo que es la implementación de la ley laboral por estos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Mariano? Qué gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de estos primeros meses con la ley laboral modernizada? Mira, es interesante. Interesante es un buen término. Bueno. Vos conocés mi trabajo de estos años y creo haberte dicho, apenas nacida la ley en marzo, que yo no podía no estar apoyando esta nueva iniciativa, redundancia indebida, pero es parte de lo que uno viene trabajando estos años. Entonces, si se plasman en una ley ideas que vengo trabajando para hablar de mí hace unos 5 años y puntualmente a través de proyectos de ley desde el libro que vos tenés del 2023 que conllevaba el primer proyecto de indemnizaciones reducidas o reducción del costo laboral. Sí. Eso después trabajado para la candidata Patricia Bullrich con el equipo de Dante Sica y trabajado para la diputada Razzini. ¿Cómo no voy a estar en principio, y en un principio grande, de acuerdo con que esta ley exista? Ahora, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de falta? ¿Qué carencias presenta todavía? Porque el que apoye no quiere decir que apoye a ojos cerrados o que firme un documento en blanco, ¿sí? Claro. Es un apoyo racional, no emocional. Entonces, ¿qué es lo que digo siempre y me repito y no me canso de tratar de hacer docencia en el mejor sentido sobre esto? Punto primero, que exista una reforma laboral en un país donde reforma laboral era un tema tabú y parecía imposible de implementar, ya es un punto positivo. Tema 2. ¿A dónde apunta la reforma laboral? Estas son certezas que tengo. La reforma laboral apunta a lo mismo que apunté desde que empecé a escribir y a publicar y a generar proyectos de ley. Por eso mi adhesión. Genera trabajo como último objetivo. El objetivo deseado, buscado racionalmente por las reformas de esta ley es generar más trabajo. Ahí viene la pregunta del millón. ¿Lo cumple? Obviamente, hasta ahora no puede, no hay tiempo material para hacerlo. Obviamente, 2. En muchos aspectos no lo va a poder cumplir porque le falta. O sea, la norma tiene carencias, la norma tiene faltantes, la norma necesita reglamentación. Vos viste que han salido distintos decretos reglamentarios constitucionales que la ley necesita. El último, el polémico, que libera el 2% de tope para los aportes gremiales. Muy polémico, ¿no? Exacto. Sí. Es polémico, seguramente tiene que ver con un tema de negociación. Yo no voy a hablar de derecho colectivo, si me permitís, porque como también seguramente recordás, mi punto de mira en lo que escribo y en lo que difundo es trabajar para que la empresa privada pueda seguir trabajando, pueda dar trabajo, pueda generar empleo, y para que, en el peor de los casos que vivimos todos los días los que ejercemos la profesión, cuando se llega al conflicto, esa misma empresa privada pueda honrar sus deudas, pagar las condenas que recibe judicialmente, sin tener riesgo de quebranto y sin tener riesgo que el trabajador victorioso en el juicio no cobre y que sus compañeros se queden del otro lado del mostrador sin trabajar. Claro. Entonces, mi énfasis es ese. ¿La ley per se va a conseguir generar empleo? En latín, ni locos. Claro. Per se, nunca. Ahora, una nueva ley como esta, de este tenor, en esta onda, en este espíritu, con las mejoras que pretendemos se le haga, con las complementaciones y las reglamentaciones, ¿puede ser un instrumento hábil para esa generación de empleo cuando las condiciones económicas habiliten la contratación de gente? Sí, sin duda. Pero tenemos que trabajar para que la condición posterior, que es una ley que no obstaculice el empleo, exista. Claro. Una vez que se da la precondición. Entonces, ¿esta norma cumple ese requisito? Básicamente sí. Tiene normas, tiene disposiciones. Mira, yo las sintetizo por tema para ser más didáctico. Tiene disposiciones que favorecen la contratación, tiene disposiciones que favorecen la incorporación de nuevo personal,
tiene disposiciones que simplifican la relación laboral, Sí. tiene disposiciones, ahora te voy a hacer un paneo muy rápido porque seguramente tenemos poco tiempo y no quiero cansarte ni a vos ni a la audiencia, pero tiene también disposiciones que, al simplificar, evitan conflictividad. Esto es conseguir lo que siempre peleamos por hacer cierta, que es la seguridad jurídica en materia laboral, previsibilidad de costos en un conflicto. Pero tiene también disposiciones que se quedan cortas. Bueno, ahí quiero ir en los próximos 3 minutos hasta el final. Dale. Quiero preguntarte por lo siguiente. Dale. Todo el tema de los juicios en curso, ¿se Sí. solucionó con el tema de lo que legisla en base a la tasa pasiva Banco Central versus tasa activa Banco Nación? Digo, Esta es la ventaja de hablar bueno, con un colega. Bueno, Sí, a ver, sí, se sí, generó sí. esto de la indexación sobre la indexación, interés sobre interés, el anatocismo, ¿se solucionó o no se soluciona con esto? Parte sí, parte no. ¿Por qué? Te lo digo rapidito en 2 minutos más. Había y hay 2 sistemas de actualizar o de llevar a valores reales, actuales, una condena que tiene años de vida, ¿sí? El problema, como bien apuntaste, son los juicios viejos, porque son demasiado viejos. A nivel de justicia nacional te hablo de juicios de 4, 6, 8, 10, 12 años de vida, donde vos tenés un capital de condena que a valores históricos es nimio, y el problema es cuánto vale hoy. Ujú. Entonces, para llevar eso a valores reales, desde que se prohibió la indexación en el 91, los jueces aplicaban tasas bancarias, porque no se puede aplicar IPC. Ujú. Así vivimos hasta el 22. Hago un paneo muy rápido hasta hoy. Desde el 22, fines del 22, empezó a cambiar por la justicia el tema de cómo manejar esa actualización. La Corte fue frenando eso. Te vas a acordar que tengo el honor de haber sido el precursor de esa disputa diciendo así no se puede. Era lo que nombraste, la primera aplicación que hacían los jueces, en mi criterio con absoluta buena fe pero errónea, era el anatocismo, era capitalizar intereses tasa activa Banco Nación de forma anual, ¿sí? Cuando la justicia frena ese sistema y el siguiente también generado por los jueces en respuesta a ese freno del 24 y en el 25 que fue el CER, ante eso la justicia laboral nacional básicamente empezó a aplicar lo que antes y siempre se sostuvo como imposible, que era actualizar por inflación, el IPC. Ujú. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos un sistema dual vigente en la ley, que no surge de un invento estratosférico, surge de una norma que ya tenía, proyecto de norma, un doble consenso negociado en diputados, en noviembre 24 y en mayo 25 en 2 comisiones, cuya segunda parte es de mi autoría y es la consagración a la que vos apuntabas, que los juicios antiguos en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la ley no se pueden actualizar por inflación porque llevarían a Claro. números estratosféricos, impagables, y otra vez tenemos el crujir de dientes con más desempleo y cierre de empresas. Clarísimo. Eso se consagró en la ley, ese es el paso que vale, ese es el vaso medio lleno. Si Claro. vos hoy mirás el artículo 54 y el artículo 55, son, con diferencias de redacción nimias, el artículo 1 y el 2 de ese proyecto que te cito. Para los juicios nuevos, el artículo 54, como el 1 antes, establece el IPC más 3 como quería la justicia en su mayor parte la justicia laboral nacional. Eso no me genera temor, porque teniendo una tasa de inflación controlada, y espero que siga así y en baja, que un juicio se incremente en un 30, en un 20% más un 3 anual, Claro. son cifras que se deben y se pueden pagar. El problema es si vos pretendés aplicar ese parámetro a los juicios viejos. Y ahí está el error en que se queda corta la norma, y te lo dejo para la próxima en abundar en detalles. La regulación que se estableció, si bien, vaso medio lleno, consagra el tema de ajuste de los juicios por ley, ya no es más voluntad de los jueces. Tema que anticipé en el libro de 2023 como solución, hoy es ley. La ley es la que regula cómo se actualiza un juicio, no más el juez A o el juez B o el juez C, porque eso es inseguridad jurídica a la enésima potencia. Segundo, consagra para adelante IPC, perfecto. Ujú. Tercero, consagra para todos los juicios en trámite sin sentencia definitiva, para no leerte el texto, más o menos te lo recito, el sistema de tasas de interés moratorios, artículo 768 del Código Civil y Comercial Nuevo, sí, lo consagra. Hasta ahí,
estaríamos celebrando la 9 de julio. ¿Dónde está el problema? Que requiere reglamentación. Decreto reglamentario aclaratorio. Para eso es una reglamentación constitucionalmente válida. El tema es que la norma establece, en vez de la tasa Banco Nación que aplicaban los jueces hasta el 24 y que aplicaba la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus fallos poniéndole freno a los sistemas que aplicaban los jueces desmedidos en números, se eligió en esta redacción que sea la tasa pasiva del Banco Central. Ahí tenés un punto. La tasa pasiva del Banco Central de la Nación es mucho más elevada, por un mecanismo de cálculo, que la tasa Banco Nación con la que vivíamos antes en el Foro Nacional. Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema con un Bien. agregado, y cierro con esto. Se le agregó un inciso inédito que no fue nunca considerado ni en el Consejo de Mayo. Vos sabés que yo no estuve en la redacción, pero sí hice llegar mis propuestas por gente de mi estima que estuvo en la redacción, y varias de esas 22 propuestas están tomadas en la norma, algunas con evidencia son literales de mi creación, aporte generoso y de buena fe que hago, otras entiendo que pueden haber coincidido con varios otros colegas porque apuntábamos a lo mismo y están consagradas en la ley, otras quedaron pendientes. Esta puntual, las tasas como sistema, es lo que generamos para la diputada Racine en el 24, está en la ley. Bien. Lo que nunca había estado es que en la aplicación de esas tasas vos tenías que tener un piso, un mínimo. El mínimo que se le fijó es el problema, porque se le fijó un mínimo del 67, que es el 67% de la inflación. ¿Sabés cuánto da en números esto, y cierro? ¿Cuánto? Un juicio de 1,5 millones de pesos, con el sistema de la Corte antes, podían dar en 12 años en 25 millones de pesos. Con el sistema de la tasa Banco Central, que entiendo se debe aplicar, que es la que regía cuando se votó la ley, sube a unos 45 millones de pesos. Claro. ¿Sí? Esa es el cuento de la buena pipa. Si vos aplicaras el anatocismo, escúchame bien, 450. Claro. Pero si le aplicás, que ya está descartado, esa es la parte del medio lleno, pero si le aplicás el 67% del IPC histórico en juicio con tanta antigüedad, en vez de 45 millones, estás en 250 millones de pesos. Estás en la mitad. Gracias, Jorge. Clarísimo. A vos. Un fuerte abrazo. Claro. Sí, buenísimo. Otro día vamos a hablar del tema de la litigiosidad, si se bajó la litigiosidad, pero será para otro capítulo. Dale. Con todo gusto, amigo. Gracias. Jorge Samuelian, abogado laboralista, charlando sobre la aplicación de la ley laboral.